Nosotros, hermanos, tomen sus asientos, sus lugares. Hoy en esta tarde vamos a tener una reflexión en una porción de la Escritura. Hay en nuestra Escritura, en la Biblia, hermanos, hay porciones escriturales que son devocionales. Decía mi hermano Abiú, dice, yo leo mucho esta parte, me gusta mucho. Y así como ella, como esa parte, hay otras muchas más. Una de ellas es el Salmo 23. ¿Quién sabe el Salmo 23? Uy. El Salmo 23, hermanos, es una porción de la Escritura especial. Bueno, no quiero decir de ninguna manera que el resto no lo sea. Sin embargo, a veces nosotros nos gozamos más con cierta parte de la Escritura. Por ejemplo, el Salmo 23 es una de ellas. Otra de ellas es el Salmo 91, me parece, sí, el Salmo 91 también, que nuestra hermanita estaba tratando de grabárselo por aquí. Porque son escrituras, hermanos, muy confortantes para nuestras vidas, para nuestros problemas, para nuestras enfermedades, etcétera, etcétera. Y en esta tarde yo quiero con ustedes hacer una reflexión en el Salmo 23. El Salmo 23, hermanos, ha sido base para muchos cantos. Precisamente ahorita acabamos de entonar uno. Jehová es mi pastor, me apacienta. Y sigue todo el curso del Salmo. Hay otro estribillo por ahí, que es el Salmo 23, que dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y por ahí va, ¿verdad? Y no sé cuántos más hay por ahí. Y hoy en esta tarde, hermanos, vamos a hacer una reflexión en este salmo. Esta, como dije, ha sido base para muchos cantos, para muchos sermones, muchas lecturas devocionales. En fin, el pueblo de Dios se deleita en porciones especiales en la Escritura, de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a su angustia, de acuerdo a su estado anímico, en fin. Por ahí en algunas Biblias dice, si usted está triste, lea esto. Si usted está contento, lea esto otro. Si usted está en peligro, lea aquí. En fin, hay lecturas para cada momento anímico de nuestra vida. Pero todas juntas, todas en conjunto, hermanos, son vida y son salvación para nosotros. En esta tarde, como les digo, vamos a reflexionar en el Salmo 23. Abran sus Biblias ustedes, ténganla abierta ahí en ese Salmo precioso que es el Salmo 23. Empieza diciendo este salmo en su primera parte, en el primer renglón. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Esto, hermanos, significa una relación entre pastor y oveja. ¿Quién ha sido pastor natural de las ovejas? ¿De aquí? ¿Nadie? Mi hermano batalla
y un servidor. Yo también, desde que estaba chiquillo, aproximadamente 8 años, yo cuidaba cabras, las cabras de mi papá. Y quiero decirles, hermanos, que es una experiencia tan bonita. Bueno, los animalitos nomás les falta hablar porque le agarran mucho cariño a uno. Bueno, pero había un tipo de relación entre pastor y ovejas, de tal manera, hermanos, que las ovejas se acostumbran a su pastor y su pastor se acostumbra a sus ovejas. Esa relación que existe, hermanos, entre pastor y ovejas, naturalmente hablando, esa relación existe en este salmo que dice: Jehová es mi pastor. Yo tengo relación con Él. Yo me relaciono con Él. Y Él se relaciona conmigo. Miren lo que dice Isaías 58 al respecto. Isaías 58, hermanos, dice de esta manera, 58:11. Dice: Jehová te pastoreará siempre. En la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Jehová te pastoreará siempre. Esa relación, hermanos, esa relación del Señor como pastor y nosotros como su rebaño, sus ovejas, dice que Él nos guiará, nos llevará a aguas que nunca faltarán. Esa es la relación. Eso es lo que está diciendo el salmista cuando dice: Jehová es mi pastor. El Señor es mi pastor. Pero sigue diciendo ahí en ese mismo primer verso, dice: en lugares de delicados pastos me hará yacer o descansar. Eso, hermanos, significa descanso. En esa relación con Dios, el Señor nos provee de descanso. ¿Se acuerdan de Mateo 11, 28 y 29? Venid a mí, dijo el Señor Jesús. ¿Quiénes? ¿Y cansados que yo? Fíjense, en esa relación el Señor nos provee de descanso. En lugares de delicados pastos me hará yacer. Esto significa descanso, hermanos. Y dice en el verso 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo, junto a aguas de reposo me pastoreará. Aguas de reposo, hermanos, significa paz, tranquilidad, sosiego. Y eso es lo que encontramos cada uno de nosotros, hermanos, cuando depositamos nuestros pesares, nuestras angustias, nuestros problemas, nuestras enfermedades en el poder de Dios. Yo creo que ustedes han tenido esa experiencia, hermanos, de depositar sus congojas en las manos del Señor, que no sabe ni cómo ni cuándo las va a resolver, pero que usted se siente tranquilo, en paz, sosegado, porque el Señor nos pastorea junto a aguas de reposo. Y luego dice en el verso 3, confortará mi alma. Confortará mi alma. Eso significa, hermanos, eso significa confort, sanación.
¿Y se acuerdan lo que dice San Mateo capítulo 14? ¿Quién lo quiere leer? San Mateo 14, 35 y 36. Confortará mi alma, dice, sanará, eso significa sanar, hermanos. Sí. 14, 35 y 36. Cuando te conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que tocaron quedaron sanos. Fueron sanados. ¿Provee sanación nuestro Dios para aquellos que le buscan? Indiscutiblemente. Y esto es lo que afirma el Salmo 23. ¿Alguien me trae una botellita de agua, un vasito, por favor? No puedo hablar mucho porque ya no me dejan la garganta. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Y sigue diciendo en el verso 3, guiaráme por sendas de justicia. Eso es guiar, hermanos, guiar. Dice, hablando del Espíritu de Dios, el Señor Jesucristo dice, Él los guiará, ¿a dónde? A toda verdad y a toda justicia. O sea, el Espíritu de Dios, hermanos, el poder de Dios en nosotros nos guía a conocer la verdad y a actuar en justicia. Guiaráme por sendas de justicia. Esto se desprende de lo que dice San Juan capítulo 16, verso 13 y 14. ¿Quiere verlo? Sí, le escucho también. Juan 16, 13 y 14 dice, ¿quién lo tiene? Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Esa es la guianza, hermanos. Esa es la guianza que se desprende de este verso tercero. De este verso tercero cuando dice guiaráme por caminos, por sendas, por acciones de justicia. Y eso solamente, hermanos, el Espíritu de Dios lo hace a cada uno de nosotros. Hoy en esta mañana mirábamos una escuela que como el Espíritu de Dios se había manifestado en el día de Pentecostés y cómo empezó a guiar a aquellos hombres a hablar y a aquellos a escuchar. El Espíritu de Dios, hermanos, guía a cada quien de acuerdo a su necesidad. Unos tenían necesidad de hablar, los discípulos. Otros tenían necesidad de oír, los que habían venido de afuera. Y a unos y a otros los guió el Espíritu, de tal manera que cuando Pedro les habla a aquel gran número de gentes, ¿cuántos aceptaron a Jesucristo? 3,000 en un momento. Esa es la guianza del Espíritu de Dios. Por eso el salmista dice, guiaráme por sendas de justicia. Y tenía un propósito, lo que dice el siguiente verso, el siguiente renglón, por amor de su nombre. Por amor de su nombre, por el propósito único de su nombre, como dice Efesios 1:5. ¿Se acuerdan lo que dice Efesios 1:5? Según el beneplácito. Déjenme leerlo para no equivocarnos. Efesios capítulo 5. Verso 1. No, perdón, 1:5. Es al revés volteado. Dice de esta manera, se los voy a leer. Dice,
En amor, bueno, desde el verso 4 nos dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, según su propio propósito. Entonces, por amor de su nombre, hizo esto el Señor. Y eso es lo que tiene en mente, hermanos y hermanas, el salmista cuando dice, por amor de su nombre. Lo hizo por amor a sí mismo, por amor de su nombre. Y dice el verso 4, aunque ande en valle de sombra de muerte. Esto, hermanos, son pruebas, son peligros, son congojas. Es aflicción también. Y decía el salmista, aunque ande en cualquier de estos lugares de muerte, de peligro. ¿Cuántas veces ha estado usted en pruebas? Pruebas duras, hermanos. A través de su vida religiosa, a través de su fe en Cristo Jesús, usted ha estado en muchas ocasiones tentado, hermanos, a irse. Pero decía el salmista, aunque ande en valle de muerte, de sombra esté. Dice 1 Corintios 10:13, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que puedan resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para poder resistir. Esas pruebas, hermanos, que en ocasiones vienen a nuestra vida y que ninguno de nosotros estamos exentos de que ocurran en nuestra vida, esas pruebas, esas aflicciones, hermanos, esas tentaciones son algunas pruebas para medir el grado de su fe. Por ejemplo, a los niños, a los jóvenes, cuando están en la escuela, ya cuando va a terminar, bueno, durante el ciclo escolar lo hacen, pero ya cuando va a terminar el ciclo escolar, le hacen una prueba, les hacen algunas pruebas para ver si están aptos para el siguiente grado. Si están aptos, ok, son removidos. Si no, tienen que repetirlo. Hermanos, las pruebas, las aflicciones que vienen a nuestra vida son para eso, para que nosotros mismos nos demos cuenta del grado de avance que hemos tenido en Cristo Jesús. Y si estaremos aptos para seguir adelante o tenemos todavía, como dijo en una ocasión Pablo, dice, ustedes ya debieran de ser maestros a causa del tiempo, pero todavía es necesario que les hablen con cositas bien tiernitas. ¿Por qué? Pues porque no habían avanzado gran cosa. Pero esta es la forma de saber uno. Entonces dice el salmista, aunque ande en valle de muerte, no temeré. Sigue diciendo el verso 4, no temeré mal alguno. ¿Saben lo que es esto, hermanos? Esto es protección. Esto es protección. El Señor, cuando usted aclama a Dios, cuando usted ruega a Dios, cuando usted está triste, está enfermo, está atribulado por diferentes situaciones y que usted de todo corazón apela a Dios en busca de auxilio, hermanos,
¿Ustedes creen que Dios le volverá la espalda? No, el Señor no le vuelve la espalda. Pero ¿saben lo que se necesita, hermanos? Se necesita que nosotros lo creamos. Dice, no temeré mal alguno. Esto, hermanos, es protección. Y dice precisamente uno de estos salmos, el Salmo 18, verso 30, dice de esta manera, en cuanto a Dios, perfecto en su camino y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. ¿Qué es un escudo? Una protección. El escudo es una protección. Hoy ya no se usa en las batallas como antiguamente, ¿verdad? Pero los guerreros llevaban unos escudos donde pegaban las lanzas, pegaban los golpes, pegaban muchas cosas, ¿verdad? Muchos golpes se quitaban con ese escudo. Bueno, pues ese es Jehová para nosotros, hermanos. Ese es precisamente lo que el salmista está queriendo decir, no temeré mal alguno, porque eso es protección. Porque Dios estará protegiendo precisamente aquel que ha confiado en Él. Dice Romanos también, Romanos capítulo 8. Romanos 8, verso 31, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es con nosotros o es por nosotros, ¿quién? ¿Quién estará contra nosotros que pueda triunfar? Si el Señor es nuestro escudo, si Él es nuestra protección, si Él es nuestro cuidador, si Él es nuestro pastor. Bueno, pues eso es, hermanos, no temeré mal alguno. Esa es protección. Y sigue diciendo el Salmo 23 ahí en su verso 4, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. ¿Qué creen que sea esto? Porque tú estarás conmigo. Esa es fidelidad, hermanos. Dios es fiel. El Señor no nos abandona. Aunque nosotros a veces pensemos que nos abandona. ¿Le ha saltado a usted esa duda? Que de repente piensa que el Señor no le escucha, que el Señor no le ayuda, que el Señor no oye sus oraciones. ¿Verdad que sí? Pero debemos de entender que el Señor es fiel. Esto, hermanos, esto que dice el salmista en su verso 4, porque dice, porque tú estarás conmigo. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esto es fidelidad. ¿Y se acuerda lo que decía el profeta en Lamentaciones, capítulo 3, verso 23? Dice que, vamos a leerlo mejor. No quiero decir otras cosas que no son. Lamentaciones 3:23.